Nos acompaña, además de José Antonio Navas y María Jesús Pérez, esta noche en el equipo económico, Álvaro de Guzmán, que es consejero delegado y socio de Advalor. ¿Cómo está? Buenas noches. Hola, buenas noches. Álvaro Guzmán de Lázaro. Álvaro Guzmán de Lázaro, correcto. Con esta volatilidad en la bolsa, ¿es posible hacer negocio? Bueno, nosotros nos dedicamos a invertir a largo plazo, somos una rara avis en ese sentido, y nos dedicamos a estudiar las empresas en profundidad para ponerlas un precio. En ese sentido, que la bolsa se mueva a nosotros nos viene bien. Si la bolsa no se moviera, pues haríamos el 6% anual, ¿no? Que es lo que vienen a subir las bolsas. A nosotros nos viene bien que las acciones se muevan. Pero, por ejemplo, la victoria de Trump, ¿cómo afecta a vuestra cartera de valores? Bueno, nosotros, digamos que como estudiosos profundos de la economía, digamos que no somos quien para hacer predicciones. Nosotros creemos que tratar de predecir lo que va a pasar en la macroeconomía es como decían algunos, un exceso de equipaje, ¿no? Lo que sí que podemos hacer es diagnosticar lo que hay en un momento puntual y analizar escenarios que se pueden producir y saber qué hacer en cada uno de los escenarios, ¿no? En concreto, bueno, pues nosotros pensamos que lo que engendraba o lo que digamos que representaba Hillary Clinton, esa cierta continuidad que no se ha dado, pues eran fundamentalmente dos cosas. Por tratar de quitar ruido y simplificar el tema, y sin correr el riesgo de sobresimplificarlo, eran dos cosas. Es una economía muy, muy regulada y con impuestos muy altos. Y claro, la superregulación y los impuestos altos desaniman a que las personas tomen decisiones de inversión. Y si la inversión privada cae, pues cae la productividad. Y si cae la productividad, cae el crecimiento, o sea, una explosión demográfica que no se da, ¿no? Con lo cual, Trump es lo contrario. Digamos, de manera séptica y sin entrar en las consideraciones del personaje, Trump lo que tiene, pues lo que ha propuesto es, oye, voy a bajar los impuestos, punto uno, y voy a quitar un poco de regulación. En Estados Unidos hay que pensar que está el Obamacare, el fracking, es decir, montar algunos lo han calificado a Hillary como que tenía declarada la guerra a los negocios, era un anti-business, decían que she's at war with businesses, ¿no? Bueno, esos dos aspectos, en principio, sugieren que la inversión se va a incrementar y que la productividad se va a incrementar. Luego hay otros aspectos más negativos, que si queréis podemos entrar. ¿Cuáles? Pues quizá cómo va a financiar. Para mí la única pregunta que yo le haría a Trump es cómo va a financiar el recorte de impuestos. Porque claro, si tú quieres hacer un plan de infraestructuras, que puede estar bien o no, y quieres bajar los impuestos, pues los números pueden empezar a no dar, ¿no? Digamos que lo ideal, la plantilla de nuestra guía, ¿no?, que es la Escuela Austríaca de Economía, sería, bien, si usted quiere bajar los impuestos, atrévase a bajar el gasto público. Y entonces sufra un poco los efectos quizá políticamente difíciles de sufrir de bajar el gasto público y baje usted los impuestos. Pero lo que no podemos hacer es las dos cosas a la vez. Si baja usted los impuestos por un lado, pero el gasto público lo incrementa, el déficit se le dispara. Y eso me suena de por aquí. Es una economía que tiene mucha deuda, ¿no? Es una economía que tiene el 100% de deuda PIB. Bueno, si baja los impuestos un poco y sube el gasto público y suben los tipos de interés, porque eso genera inflación, te vas muy pronto a un 7, 8, 9% de déficit. Y eso Pero no ha dicho cómo va a combinar esas dos cosas, ¿no? Claro, pues por eso nosotros, si no sabemos qué medicina le va a dar al paciente, nosotros no podemos saber cómo va a reaccionar el paciente. Lo que sí sabemos es, en función de qué medicina le dé, qué se puede esperar, ¿no? De qué presupuesto hace y cómo lo plantea. Hay que esperar entonces. Fundamentalmente, cómo va a financiar el recorte de impuestos. Digamos que si el recorte de impuestos lo financia con cargo a nada, con cargo a una emisión de papel de la FED, eso sería helicóptero money. A ver, eso hay que traducirlo. Es que ha dicho usted, el papel de la FED es el dinero de la Reserva Federal de Estados Unidos. Y eso sería regar con el helicóptero. Claro, ella pide, digamos que el Tesoro pide un préstamo, la FED le da el dinero emitido de nueva creación y haces puentes, carreteras y de todo. Bueno, pues eso es lo que se llama la monetización del déficit. Es decir, me he inventado el dinero de la nada y con ese dinero hago puentes y carreteras, pero eso es emitir más dinero en circulación. Y eso, pues, es vilipendiar el dólar, digamos, ¿no? Envilecer el dólar, que es lo que hicimos aquí en España hace muchos años, cuando acuñábamos las monedas con un poquito menos de estaño y de cobre. Y eso sí que genera inflación. Lo que ha hecho la Fed hasta ahora es, me invento papelitos para comprar activos financieros y yo soy la Fed y compro un bono a un banco y le doy con dinero de nueva creación. Pero ese dinero que recibe el banco me lo deposita en la FED, a su vez, con lo cual no acaba de entrar en la economía. Por eso mucha gente pensaba que el quantitative easing iba a generar inflación y no la ha generado. Muy distinto es si yo cojo ese mismo dinero que creo de la nada y lo meto en la economía a hacer puentes y carreteras. Entonces ahí la inflación sube muy rápido, ¿no?
Y ese es el caballo de batalla con el que tendrá que lidiar Trump. ¿Usted cree que tiene un plan? Si a usted le doy a usted mi dinero, ¿qué hacemos con este hombre? Si tiene un plan Trump, Sí. yo creo que Trump como empresario tiene claro que es bueno que haya menos Estado y que es bueno que se bajen los impuestos. Ahora bien, el problema cuando haces promesas políticas es que luego hay que cuadrar el presupuesto. Y a ver cómo lo hace. Ustedes acaban de cumplir un primer año de actividad, ¿no? Sí. En Advalor. ¿Cuánto dinero gestionan ustedes? Pues nosotros gestionamos en estos momentos en fondos de inversión accesibles a terceros 1.420 millones de euros. ¿De cuántos partícipes? Tenemos 9.900 partícipes, aproximadamente. ¿Notan más miedo entre los inversores? ¿Preguntan más después de la crisis financiera? Nuestros inversores son yo creo que una colección también de una rara avis. Si no fueran así, no podríamos hacer nuestro modelo de negocio. Es gente que sabe lo que es la inversión a largo plazo. Ellos invierten su dinero y saben que esperan obtener rentabilidades pues a 3 o 4 años vista. Y que nosotros a lo que nos dedicamos fundamentalmente es analizar empresas y a comprar negocios buenos que estén gestionados por gente honrada y gente que ponga, digamos, al accionista en primera posición, negocios rentables, y hacerlo siempre que esos negocios estén baratos, siempre que coticen por debajo de su valor intrínseco. Claro, cuando un negocio bueno y bonito está barato, es complicado. Tiene siempre que estar pasando una situación temporal de problema y nosotros pues juzgamos que esa situación de temporalidad se va a acabar arreglando. Pero necesitamos la paciencia del cliente para que esa situación se arregle. Si a mí me mete la gente dinero y compro una empresa muy buena y muy bonita que tiene un problema puntual y cuando la cotización a los 6 meses cae, me saca la gente el dinero, digamos que no podría funcionar nuestro modelo, ¿no? Entonces nuestros clientes lo saben y van a largo plazo. Por eso, ante estas crisis y demás, lo que suelen hacer es meter dinero. Nosotros el día del Brexit, que la bolsa caía mucho, fue yo creo el día que más entradas netas tuvimos. ¿Y eso? Pues porque la gente sabe que en general cuando cae la bolsa nosotros aprovechamos las oportunidades porque tenemos, digamos, el estudio hecho de cuánto valen las cosas y los clientes perciben que esas oportunidades las hemos sabido aprovechar en el pasado. Nosotros cumplimos un año ahora, pero llevamos invirtiendo 15 años con rentabilidades muy buenas. Y, bueno, digamos que los clientes saben que es el momento de comprar, ¿no? ¿Hemos aprendido todos algo de la crisis que hemos pasado, si es que se ha terminado la crisis? Bueno, esa es una buena pregunta. Hombre, yo creo que se ha aprendido una cosa. Ha habido un afán, digamos, del establishment por controlarlo todo y decirnos lo que es políticamente correcto a todas horas. Y yo lo resumiría como que usted no se preocupe que el Estado está detrás. No se preocupe usted, señor, que le voy a dar un subsidio de paro. No se preocupe usted, señor, que las pensiones le voy a dejar que se jubile con 65. Es decir, han hecho una serie de promesas. No se preocupe usted que está aquí de Reserva Federal y Mario Draghi que van a arreglar todo. Y es justo lo contrario. O sea, es justo lo contrario. Entonces, claro, yo creo que lo que hemos aprendido es que estos señores que no se juegan nada, que es muy importante, no se juegan nada. Estos señores son unos tecnócratas que no digo yo que tengan mala voluntad, tendrán la mejor de las voluntades, pero como decía Hayek, tienen la fatal arrogancia de pensar que saben qué hay que hacer para arreglar las cosas, mientras que la economía, cuando mejor funciona, es cuando dejas que millones de individuos de manera libre hagan transacciones sin ser coaccionados. ¿Lo que hemos aprendido? Pues que el Brexit, nos decían que se iba a hundir el mundo si Inglaterra salía y no se ha hundido nada. Nos decían que si ganaba Trump el mundo se hundía y la bolsa ha subido. Yo creo que lo que hemos aprendido es que dar espacio a la sociedad civil y quitar un poquito del tamaño del Estado es algo que en general la gente valora, porque lo anterior no ha funcionado. ¿Y si Trump cumple con sus promesas de cerrar las fronteras comercialmente hablando y mirar hacia adentro? Bueno, ese es para mí el aspecto más negativo de las políticas de Trump. Digamos que reducir o poner cortapisas al libre comercio es un disparate absoluto. Y pensar en la concepción mercantilista de que, bueno, pues como hay un señor que hace una camiseta, digamos, de tirantes más barata en China, me está quitando un puesto de trabajo, eso es una locura. Lo que está ese señor es permitiendo que todo el resto de los americanos compren esa camiseta más barata y los que la hacen pierdan el puesto de trabajo, pero se dediquen a cosas de mayor valor añadido, ¿no? Y esa división del trabajo es lo que ha hecho prosperar a los pueblos. Esa a mí es la parte que más me preocupa de Trump, pero yo no estoy seguro de que la vaya a llevar a cabo. Yo no soy analista político, ni tengo ni idea, ni mi opinión vale demasiado aquí, porque además predecir a los políticos es muy complicado. Pero a mí me extraña que le dejen hacerlo, porque, insisto, sería muy malo.
O sea, predecir a una empresa es más fácil que predecir a un Bastante político. más fácil, pero por una razón, Sí. porque las empresas se juegan algo. Si la empresa encima está gestionada por un dueño que sea una familia, entonces es mucho más fácil de predecir. Si al mando de la empresa hay un señor que cuanto más grande sea y más compañías se compre, más dinero gana, entonces es mucho más difícil de predecir. Por eso a nosotros nos gustan principalmente las empresas familiares donde hay alguien que se juega algo. Estamos conversando esta noche en el equipo económico de la Linterna con Álvaro Guzmán, que es consejero delegado y Sociedad Valor. A ver, Navas. Sí, estamos hablando mucho de Trump, estamos hablando del Brexit y estamos hablando de Advalor, por supuesto, pero y aquí se nos ha olvidado que acaba de entrar en funcionamiento un nuevo gobierno. ¿Se puede predecir al nuevo gobierno? ¿Qué impresión hay acerca de la política económica del nuevo gobierno? Dicho de otra manera, ¿cuál es el análisis que se puede hacer después de los nombramientos de Rajoy en el equipo económico? ¿Qué espera una gestora de fondos como Advalor sobre la evolución de la economía española? Dejémonos ya la americana. El Estados Unidos es muy importante, evidentemente, pero vamos a pegarnos al terreno de lo que nos ocupa y preocupa en nuestro país. ¿Eso cómo lo ven ustedes? Pues nosotros vemos que el gobierno actual tiene una oportunidad histórica de hacer histórica. La ha tenido cuando tuvo mayoría absoluta y no la aprovechó, digamos, ¿no? Pero ahora tiene una oportunidad de seguir con las reformas, de no dar tanta rienda suelta al gasto público, tiene una oportunidad de bajar los impuestos. Y eso, en una economía como la española, que ya está ajustada, y por ajustada, voy a poner un ejemplo muy sencillo, aquí se hacían 800.000 casas, pues se hacen 50.000 o 60.000, quiero decir, los sueldos están a niveles bajos. España es un país atractivo para invertir, tenemos sol, infraestructuras. España es un país que atraería inversión seguro. ¿Qué hacen falta? Pues poca regulación, impuestos bajos y medidas liberalizadoras. Si eso lo hiciera el gobierno de Rajoy, yo creo que ellos mismos se sorprenderían de cómo podría responder la economía. Ahora bien, la probabilidad de que bajen impuestos y bajen el gasto público, eso es un tema político en el que ya entráis vosotros mejor que yo. A ver, María Jesús, ¿por dónde entras tú? Pues yo quería comentar con Álvaro la situación de bajos tipos de interés que estamos sufriendo en el mundo, ¿no? Trump es verdad que estaba a favor de que siguieran bajos, quería incluso medio obligar, digamos, a la Reserva Federal a no hacer esa subida de tipos que estaba prevista para este año, mientras en Europa parece, hoy de hecho varias personalidades del mundo financiero hablaban de este asunto, decían que esta situación tan larga de bajos tipos de interés estaba ya lastrando bastante al sector financiero sobre todo y se hablaba de que la política monetaria expansiva del Banco Central Europeo debería empezar ya a pararse, ¿no? Entonces, sobre este asunto, ¿qué opinas? Bueno, es que el tipo de interés para nosotros es el precio más importante de toda la economía, porque es el que coordina a todos los agentes en los diferentes estadios de la cadena productiva. En el momento en que tú manipulas el tipo de interés, despistas muchísimo a la gente, ¿no? Entonces, en fin, lo han hecho para dar una patada para adelante y para posponer los problemas. Nosotros creemos que siempre es bueno que las cosas vayan a su sitio, a donde las demanden los agentes. Si los tipos de interés los dejáramos donde naturalmente tuvieran que estar, pues habría un daño a corto plazo, evidentemente, pero eso permitiría que las inversiones que se hicieron en la época del boom y que no han sido rentables se liquiden. Mientras que si bajamos los tipos de interés a niveles mínimos y encima refinanciamos a las empresas que tienen problemas, no acabamos de limpiar ese efecto darwinista de, oye, pues aquí sobrevive, digamos, el más fuerte, ¿no? Que el más fuerte es el que hace algo que los consumidores quieren a un precio que los consumidores quieren. Bueno, pues tienen que sobrevivir esos fundamentalmente para los consumidores, que somos todos nosotros, ¿no? Cuando el tipo de interés lo manipulas, te cargas todo ese proceso de destrucción creativa y, claro, volver a poner las cosas en su sitio no es fácil. Voy a poner un ejemplo. Imaginemos que no tuviéramos, digamos, a un señor que compra todos los bonos, que compra todas las... en fin, que manipula el tipo de interés en el Banco Central Europeo. ¿Cuál sería el tipo de interés al que vosotros prestaríais dinero al Reino de España? El Reino de España tiene el déficit que tiene una deuda del 100% del PIB, o Francia, me da igual, o Italia. Le prestaríamos quizá pues al 5 al 6%. Claro, estamos prestándole al 1%. Si el tipo de interés se fuera al 4 o al 5%, se produciría el efecto beneficioso, maravilloso a largo plazo, de que se liquidaran las inversiones erróneas. Todas esas empresas zombie que conocemos, que están pasándolo mal y que han sido ayudadas, se tendrían que liquidar. Bueno, quizá los bancos sufrirían porque sus carteras de bonos caerían mucho y a lo mejor tendrían que ampliar capital o tendrían que sus acreedores senior quedarse con el banco. Eso sería doloroso, por supuesto, pero tendríamos un caldo de cultivo maravilloso donde ya solamente los proyectos que la sociedad demanda saldrían adelante. Esa transición no es fácil de hacer, políticamente complicadísima, con lo cual supongo que seguirán tirando la patada para adelante hasta que
ya no se pueda más. Y entonces, bueno, ahí habrá, digamos, que en ese movimiento de tierras derivado de la subida de tipos se produce mucho miedo, mucha confusión, pero ya es el germen de la recuperación. Pero es que la banca sí que está sufriendo también, a pesar de que tú dices que a lo mejor con esta nueva situación y una vez que todo se normalice, sufrirían y que tendrían que hacer ampliaciones de capital, que ya están haciendo, por cierto, algunos bancos, pues supongo que ahora también es un momento de muchísima incertidumbre y de muchísimo sufrimiento, porque con los bajos tipos de interés no hay negocio. La banca, María Jesús, sufre por 17 vías. Y te voy a contar 2 o 3 muy sencillas. La primera es que tienes una población que tiene mucha deuda. Los españoles tenemos mucha deuda, con lo cual el crecimiento del crédito no es evidente. Punto 1. Encima no es rentable, porque si los tipos están tan bajos, no es rentable. Tienes el aspecto de que una parte importantísima, 2/3, en algunos casos un poquito más, en algunos casos menos, del margen de intermediación, te lo está haciendo el carry trade del BCE. Con lo cual los bancos tienen un problema complicado, pero es que luego tienen otro problema, y es que la gente ya no necesita ir a las oficinas y que con el tema de Internet y demás, pues han aparecido las famosas fintech, que en algunos aspectos, no en todos los aspectos de la banca, en algunos, pues hacen redundante una red de oficinas, con lo cual la banca tiene que reinventarse. Si al final se tuviera la valentía política para decir, mire usted, que caiga quien caiga, lo que sucedería es que los bancos, que no tienen capital, porque el capital que tienen los bancos en una parte muy importante son bases imponibles negativas, es decir, eso es un capital muy frágil. Si tuvieran esa valentía, pues los acreedores seniors, los tenedores de bonos, se quedarían como dueños del banco, el banco ya tendría un capital tremendamente sólido y a partir de ahí podrían empezar a desarrollar su modelo de negocio, tendrían que reinventarse, cerrar sucursales, en fin, pues dotarse de capacidades tecnológicas y online y a largo plazo saldrían los más fuertes nada más. Pero claro, eso es una travesía del desierto. O sea que la economía, por lo que veo, escuchando el relato, la economía en la que vivimos es una economía dopada, ¿no? Es una economía de doping permanente, ¿no? Absolutamente. Si vinieran aquí los señores esos que van a pinchar a los ciclistas... Los vampiros. Los vampiros que van a pinchar a los ciclistas... Se van a poner morados. Bueno, no, es que no podemos competir, ¿no? Los agentes económicos... Se hacen de Podemos los vampiros. Claro, por eso yo me veo que Advalor, cuando en su cartera de gestión, ¿no? Juega con muchos jugadores lesionados, ¿no? Lesionados que tienen capacidad de ganar el campeonato del mundo cuando salgan de la lesión, pero que en principio están en el dique seco lesionados. Es la sensación que me da a mí, ¿no? Por lo que veo. Ya sé que no me va a decir cuáles son los jugadores con los que se hace la alineación de Advalor, pero en todo caso, un poquito de eso sí que hay, ¿no? Bueno, ahí no, yo diría que no. O sea, nosotros jugamos con empresas que producen algo que la sociedad quiere, lo producen al precio al que la sociedad lo demanda, lo producen en general en todo el mundo, lo venden en todo el mundo y bueno, es decir, esas compañías pues podrían ir mejor si no hubiéramos incurrido en todas estas cosas, en las que ha incurrido fundamentalmente el mundo desarrollado, porque el mundo emergente para mí es radicalmente distinto. Claro. El mundo emergente no tiene tanta deuda, el mundo emergente no ha prometido a sus ciudadanos que van a estar trabajando hasta los 65 años, 35 horas, que van a tener pensiones, sanidad, educación gratuitas, no ha prometido nada de todo eso y además trabajan 100 horas y además tienen hijos, con lo cual el mundo emergente a mí me parece que pasan cosas buenas y van a pasar cosas buenas. Pero casi como mejor no estar ahí, ¿no? En ese discurso, ¿no? Nosotros mira, tenemos acciones de BMW que vende muchísimos coches en China donde gana muchísimo dinero. Chico, pues ahí estamos, ¿no? Y la economía has dicho que estaba dopada, pero yo querría... está dopada a un nivel, al nivel en el sentido de no dopada dejar quiere caer... decir que está con los bancos centrales soltando dinero. Claro, efectivamente. Dopada para los malos, porque para los buenos está lastrada. Para los empresarios que tienen ideas buenas está lastrada. Claro. Pero sin embargo, para los que han fallado en la crisis y tienen montañas de deudas y productos que la sociedad no quiere, y para eso se está dopada. Entonces estamos permitiendo que los malos sigan jugando e impidiendo que los buenos se atrevan a saltar al campo. Y vas a preguntar, Joaquín. Sí, yo quería ir a lo práctico también. Vamos a ver, Advalor es número 1 en rentabilidad. Yo veo los fondos y algunos están en los 2 dígitos, lo cual con la que está cayendo en los mercados está muy bien. A ver, sectores, para que la gente vea. Sectores donde podemos apostar bien, para ganar unos euros por lo menos. Bueno, la verdad es que lo primero decir que un año de rentabilidad no quiere decir nada. Estadísticamente es irrelevante. O sea, no es falsa humildad, pero es que es verdad, hay que decirlo así, ¿no? Han sido 15 años en otros... Bueno, es cierto que no es el primer año de rentabilidad, pero... Claro, en algunos estáis en algún fondo en el 15% casi, ¿eh? Sí, en el Fondo Internacional. Esto se debe a que nosotros, a principios de año, el mercado estaba tremendamente negativo con las materias primas. Por consideraciones pues de China, que China iba mal y demás. Nosotros las materias primas nos parecía que habían caído demasiado, que estaban muy castigadas y entonces hicimos una inversión
que no es una apuesta, que es una inversión muy estudiada, después de estudiar en profundidad el mercado de zinc, el mercado de cobre, el mercado del mineral de hierro, y pensábamos que los precios no reflejaban la realidad, no reflejaban para nada la realidad del cobre que se iba a necesitar, los precios que se iba a necesitar para que la tonelada de cobre necesaria se hiciera de manera rentable, y entonces tuvimos casi un 40% de la cartera a principios de año en materias primas, y claro, haya habido revalorizaciones. ¿En mineras o...? Mineras, compañías de materias primas. Nosotros no invertimos más que en empresas, en acciones, ¿no? Acciones de materias primas. Y eso es una jugada pues que ha salido bien, ¿no? Ha salido bien quizá antes de lo que nosotros pensábamos. Nosotros no pensábamos que fuera a subir tan rápido, ¿no? Pero bueno, ha subido rápido. De hecho, hemos vendido mucha de nuestra posición y hemos comprado otras cosas. Pero nuestra cartera no se hace de arriba a abajo diciendo, en el mundo va a ir bien esto y estos otros sectores. Y entonces ahora me pongo a buscar. Es de abajo arriba. Yo conozco esta empresa, que hay un empresario muy ordenadito que lleva 50 años haciendo lo mismo y que lo hace bien y que lo hace con cuidado y que se juega su dinero y que cada vez crece más y su mercado crece más, que cada vez le saca más distancia a su competidor, que tiene un balance que no tiene deuda, bueno, y que ahora está barato porque la gente no le hace caso, porque tiene un periodo de un trimestre malo de ventas. Nosotros compramos acciones a un buen precio y nos esperamos 4 o 5 años. Con el caso de las materias primas, pues tardó menos en subir, ¿no? Pero esa ha sido un poco... Y con las pensiones, porque con las pensiones no ha funcionado todo tan bien, ¿no? Como se pintan los fondos de inversión. Digo, en los fondos de pensiones de Advalor, ¿no? Ahí no es lo mismo el nivel de rentabilidad, ¿no? No, de hecho es el mismo fondo, es exactamente el mismo. Lo que pasa es que los fondos de pensiones nosotros los lanzamos en el mes de mayo. Entonces, pero el fondo de inversión que tenemos y el fondo de pensiones es exactamente la misma cartera. La misma cartera. Pues yo le agradezco la visita al equipo económico de la Linterna, a Álvaro Guzmán, que es consejero delegado y socio de Advalor. Gracias por contar su experiencia y por darnos esta visión de las cosas, de cómo está el mercado y qué es lo que puede pasar. Pero ya he visto que usted estudia bien las empresas, pero la política hay que dejarla un poquito al margen, ¿no? Un poquito al margen. Sí, pero al final dependemos lo que digan los políticos. Bueno, los problemas económicos llevan a problemas políticos y los problemas políticos llevan a problemas económicos. Lo tenemos en cuenta, lo analizamos, lo diagnosticamos y vemos en qué escenarios haríamos qué cosas. Pero no tratamos de predecirlo porque es muy complicado. Gracias, Álvaro. Hasta siempre. Gracias por invitarme. Muchas gracias.